Listo, doctor. Correcto, gracias Alejandro. Bueno, Buenas tardes a todos. Hoy tenemos otra modalidad tecnológica, así que vamos a tratar de adaptarnos y de llevar a cabo la sesión como normalmente lo hacemos. Pero además yo había calculado mal, pensé que este módulo se iba a dar en 3 sesiones y hoy es la última, solo son 2. Así que voy a tratar de hacer un resumen para abarcar los temas que tenemos previstos. Había pensado presentarles algunas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la definición jurisdiccional, como le denomino, de materia electoral, porque no solo yo, sino la Suprema Corte se ha preocupado también por proporcionar una definición de materia electoral, y en una vieja tesis que ha sido abandonada, que fue sustentada en 1995, se decía que no había elementos doctrinarios ni legales, constitucionales, para poder practicar una definición de la materia electoral y por tanto se quedaba indefinida. Sin embargo, con el transcurso del tiempo esto cambió y por supuesto la Suprema Corte ha elaborado distintas tesis sobre materia electoral. En esta, por ejemplo, nos dice de la acción de inconstitucionalidad del derecho a postular candidatos para ocupar el cargo de consejeros ciudadanos, demandado en ejercicio de aquella, no constituye causa manifiesta e indudable de improcedencia. Y nos decía, la materia electoral es bastante amplia. En su primera tesis nos decía, la materia electoral es solo todo lo relativo a la elección de representantes populares. En esta tesis nos dice, contenido de la materia electoral, prohibidas para ser examinadas por la Suprema Corte de acuerdo con el artículo 105, son aquellas leyes que establecen el régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo. En fin, reducía demasiado el concepto de materia electoral única y exclusivamente a aquellas leyes que tenían por objeto la renovación periódica de los depositarios del poder público y en específico del Ejecutivo y del Legislativo. Pero con el transcurso del tiempo cambió de opinión y en esta tesis nos dice la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra normas generales o actos en materia electoral. Por tanto, al no estar precisado en la Constitución, en la legislación, ni en la doctrina el concepto o definición de la materia electoral, ni contarse al momento de resolver un recurso de reclamación en contra del auto que desechó la demanda correspondiente, con elementos que permitan establecerlo, cabe considerar que no es posible determinar si el derecho a postular candidatos para ocupar el cargo de consejeros ciudadanos queda o no comprendido en esa materia. Si la Suprema Corte anduvo de un criterio a otro hasta lograr conceptualizar de manera amplia la materia electoral y lo hizo en términos de la tesis de jurisprudencia 25 y 52, en las que sustentó que las normas generales electorales no solo son las que establecen el régimen normativo
de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos, es decir, en códigos o leyes diferentes, a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera u otra. Las normas relacionadas con el acceso de los partidos políticos y coaliciones a los tiempos en radio y televisión están comprendidas en esta categoría. En fin, lo que quiero decirles es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ampliando poco a poco el concepto de materia electoral. Esta tesis, como podrán advertir, fue sustentada en 2009, acción de inconstitucionalidad 2009, acción de inconstitucionalidad 2, diagonal 2009, y su acumulada 3, diagonal 2009, que fue resuelta el 26 de marzo de 2009. Y esta tesis de jurisprudencia, la 52, es de 2011, sustentada en octubre de ese año. ¿Para qué todo este tema? Nuestro tema inicial, original, es la prueba en otros procedimientos electorales. Y vimos un enunciado en donde está el tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Vimos el tema fiscalización de partidos políticos y quedó anunciado también el tema de procedimientos administrativos sancionadores. Y no recuerdo si algún otro tema también quedó mencionado como parte de este módulo. Sin embargo, decíamos, violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Forma parte del procedimiento especial sancionador. Por tanto, lo que tenemos que hacer es analizar las normas correspondientes al procedimiento especial sancionador. Pero por otra parte, tenemos reglas diferentes para el procedimiento sancionador ordinario y tenemos que hacer el análisis de esta normativa en materia probatoria. Pero quise hacer alusión a la materia electoral y al derecho electoral porque la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha ampliado muchísimo, de tal manera que ahora tenemos un ámbito de competencia sumamente amplio y complejo, que se ha venido a simplificar de alguna manera con la nueva ley de los medios de impugnación en materia electoral, que ya solo regula en la materia estrictamente procesal electoral dos medios de impugnación, el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral. No hay más. Esos son los dos únicos medios que están previstos para todas las controversias que puedan surgir en la materia electoral. Sin embargo, les decía, la competencia del Tribunal Electoral se ha ampliado demasiado. No solo conoce de temas de derecho electoral, por eso mi interés en que conociéramos el concepto de derecho electoral y el concepto de materia electoral. Ahora vamos a encontrar que tiene competencia también en disciplinas afines al derecho electoral, temas o materias que no son derecho electoral, pero que las controversias son competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son esas disciplinas afines al derecho electoral? Fundamentalmente,
el derecho de las instituciones de democracia participativa y, por supuesto, el derecho legislativo que identificamos nosotros comúnmente como derecho parlamentario. Si no es derecho parlamentario, ya les decía yo en la sesión de ayer, porque no tenemos un parlamento ni tenemos un sistema jurídico político parlamentario. Nuestro sistema jurídico político es presidencialista, alejado del sistema parlamentarista, y por tanto debemos hablar de derecho legislativo y no de derecho parlamentario, aunque en las cámaras les encanta hablar de derecho parlamentario, pero académicamente no es correcto. En todos estos temas, el Tribunal Electoral tiene competencia para conocer de todas estas instituciones de democracia participativa y, por supuesto, del derecho legislativo. Vamos a tratar de establecer el parámetro en cada uno de los dos casos. En materia de instituciones de democracia participativa, solo traigo como ejemplo, porque me parece una exageración, un absurdo que no encuentra justificación, y menos cuando se lee con todo cuidado, con todo detenimiento, esta ley de participación ciudadana de la Ciudad de México. El artículo 7 establece que son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública de manera enunciativa, más no limitativa. Fíjense nada más, ya la enumeración es amplísima, pero nos dice el legislador local de la Ciudad de México, esta enumeración es enunciativa, no limitativa. Así que aparte de las instituciones que vamos a leer en este artículo 7, todavía puede haber más derivadas del pensamiento creador de los ciudadanos o de la sociedad civil en general. Instituciones de democracia directa. 1. Iniciativa ciudadana. 2. Referéndum. 3. Plebiscito. 4. Consulta ciudadana. 5. Consulta popular. 6. Revocación de mandato. Nos dice el legislador, instituciones de democracia directa. Luego vienen, en un apartado segundo, las instituciones de democracia participativa, y el legislador enumera la colaboración ciudadana, la asamblea ciudadana, las comisiones de participación comunitaria, las organizaciones ciudadanas, la coordinadora de participación comunitaria y el presupuesto participativo. Instituciones de democracia participativa. Democracia relativa a la gestión, evaluación y control de la función pública. 8 instituciones. Audiencia pública, consulta pública, difusión pública y rendición de cuentas, observatorios ciudadanos, recorridos barriales, red de contralorías ciudadanas, silla ciudadana y parlamento abierto. Vean nada más, 20 instituciones de democracia participativa, aunque 6, nos dice el legislador, son de democracia directa. Otras 6 de democracia participativa y 8 son de control, de gestión y transparencia. Para mí, en la actualidad,
no hay democracia directa. La democracia directa sería el gobierno del pueblo, sin necesidad de representantes, que el pueblo se reúna no sé en dónde, que delibere, que tome decisiones de gobierno y que gobierne. Eso sería la democracia directa, el pueblo gobernándose a sí mismo. Esto no existe. La iniciativa ciudadana es la posibilidad de que los ciudadanos, con determinadas formalidades y requisitos, puedan presentar una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma de la ley. Pero para la reforma o para expedir una nueva ley, se tiene que seguir el procedimiento previsto en la correspondiente ley orgánica del Congreso respectivo, ya sea Congreso federal o Congreso local. Sí, referéndum y plebiscito, dos instituciones que tenemos desde el derecho romano. Plebiscito, una forma de someter al conocimiento y a la decisión, a la opinión más que decisión, a la opinión del pueblo, una determinada medida administrativa que se quiere asumir. Y el referéndum, para someter al conocimiento, a la opinión del pueblo, una determinada medida legislativa. La consulta ciudadana, preguntarle a la ciudadanía algo de interés nacional o de interés regional, de interés local, de interés municipal o de demarcación más reducida que el municipio, puede ser una población, una comunidad, etcétera, y la revocación de mandato. Pero todas son instituciones de democracia participativa y no democracia directa. No es el pueblo el que toma la decisión, el pueblo opina, el pueblo manifiesta su voluntad y los órganos de autoridad son los que toman las decisiones a partir de esa opinión manifestada por la ciudadanía. Por tanto, no es democracia directa, en mi opinión. Es simple y sencillamente democracia participativa, igual que todo lo demás que sigue en el segundo apartado. Colaboración ciudadana, asamblea ciudadana, comisiones de participación comunitaria, organizaciones ciudadanas, etcétera. Sí, todo esto me parece que es una medida innecesaria, para no usar otras palabras. Para eso elegimos a los gobernantes. Para eso les hemos dado el voto, para que ellos actúen como en derecho corresponda, tomando en cuenta que su ámbito de atribuciones está previsto en la Constitución Federal, en la legislación federal, en los tratados internacionales, todos los que sean aplicables, en especial para nosotros, los tuteladores de derechos humanos, ¿sí? Y los principios generales del derecho. Ahí está previsto todo lo que tienen que hacer los gobernantes, sean del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial. No tienen que preguntarnos nada, no tienen que consultarnos nada o hacerlo de manera excepcional. En Perú, si no mal recuerdo, no, es en Chile, se quiso elaborar una nueva constitución y para esto se convocó a un referéndum. Se aceptó que se elaborara una nueva constitución, se eligió con mucho entusiasmo a los integrantes de la comisión redactora de la nueva constitución
y al final de cuentas, una vez que estaba elaborada la Constitución, no le gustó al gobierno, la sometió a referéndum del pueblo, el pueblo tampoco la aceptó y quedó sin ningún efecto. Nunca llegó a ser derecho vigente esa Constitución. Pero debe ser para ese tipo de medidas, medidas excepcionales, medidas o determinaciones que no sean de frecuencia, sino excepcional. Una silla ciudadana. ¿Para qué queremos la silla ciudadana? Esta silla ciudadana es una silla que se agrega en las asambleas de la alcaldía para que un representante de la población pueda escuchar el desarrollo de la sesión de cabildo. Pero si no va a tener derecho a voz ni voto, o solo derecho a voz, es inútil que esté ahí escuchando y en su caso opinando, si no tiene derecho a votar. Deberían los regidores, como representantes del pueblo, el síndico y el presidente municipal, cumplir sus funciones, ejercer las facultades que corresponden a su ámbito de competencia y no molestar al pueblo en general para poder gobernar. Si gobernar es un arte, es una profesión, requiere de una capacidad especial. Bueno, los que han decidido participar en la política, ser políticos para poder ser gobernantes, pues deberían de saber gobernar y no estar molestando al pueblo constantemente. Imagínense que una sola vez al año en cada una de estas instituciones se aplicara en la vida práctica. Tendríamos necesidad de más de una actividad al mes, porque son 20 instituciones de democracia participativa, en mi opinión, no democracia directa, toda democracia participativa. Si convocáramos en 20 ocasiones, tendríamos que convocar más de una vez al mes. Y la gente tiene derecho a trabajar, tiene derecho a descansar, tiene derecho a la educación, tiene muchos derechos como para estarse ocupando de emitir opiniones para que el gobernante pueda gobernar. Si el gobernante no gobierna bien, pues habría que proceder a la revocación de mandato con la correspondiente responsabilidad civil, política, penal o administrativa, dependiendo del caso concreto. Pero ¿por qué traigo a cuento todos estos temas? Porque nos dice el propio legislador, son autoridades en materia de democracia directa y participativa las siguientes: la jefa o jefe de gobierno, el Congreso local, las alcaldías, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Secretaría de la Contraloría General y la Sala Constitucional. Son todas estas las autoridades que intervienen para poder llevar a cabo estas instituciones de democracia participativa. Fundamentalmente el Instituto Electoral, con las facultades que la propia Ley de Participación Ciudadana le otorga. Y, por supuesto, también el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y lo que se resuelva en estos medios, si no es definitivo y firme, en el sentido de inatacable, inmutable, ya nada se puede hacer, que esto por regla no sucede. Todos los actos, resoluciones y procedimientos de los institutos locales, electorales locales y de los tribunales electorales locales son impugnables. Y la impugnación es ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así que todo, al final de cuentas, va a venir a concluir en el ámbito del juicio de revisión constitucional electoral. Si todos estos temas no son de derecho electoral, sino de materias afines al derecho electoral, pero que la competencia para la organización corresponde fundamentalmente al Instituto Electoral Local de la entidad federativa correspondiente. En este caso, que la cita es de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, estamos hablando de esta circunscripción territorial. En este tema, ¿hay reglas especiales en derecho probatorio? En mi opinión, no. Si tenemos que seguir las reglas que hemos estado estudiando en estos días como parte del diplomado de derecho probatorio. ¿Sí? No hay reglas especiales, salvo que la ley local imponga alguna modalidad que será vinculante, sobre todo para la autoridad local electoral, tanto instituto como tribunal. Pero para el Tribunal Federal difícilmente va a existir esta vinculación. Más bien, lo que conocería en su caso sería el incumplimiento de esa normativa local en esta materia. Pero, en principio, todo lo actuado por el Instituto Electoral Local y por el Tribunal Electoral Local en materia de instituciones de participación ciudadana será impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reglas de prueba especiales, no encuentro ninguna en este caso. En la materia federal, tenemos solo la iniciativa popular, la consulta popular y la revocación de mandato. Vean cómo en el artículo 35, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son derechos de la ciudadanía iniciar leyes, presentar la iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, salvo que haya disposición expresa por la materia de que deba empezar el procedimiento legislativo en una determinada Cámara. Fuera de ese caso excepcional, la iniciativa puede presentar en cualquiera de las dos cámaras. Este es un derecho de la ciudadanía, pero el Instituto Nacional Electoral participa en la organización o en la realización, mejor dicho, en la realización de esta facultad de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se requiere determinado número de ciudadanos para que puedan presentar esta iniciativa. Y el órgano que tiene la información de todos los ciudadanos para efectos electorales es el Instituto Nacional Electoral. Ahí están todos nuestros datos y ahí podrá constatar el instituto si se satisface o no el requisito cuantitativo para presentar una iniciativa de ley. Pero luego también tenemos la consulta popular. La fracción octava del mismo artículo 35 establece que son derechos de la ciudadanía votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Si la consulta puede ser nacional o puede ser regional, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República o de un porcentaje más o menos proporcional, tercera parte, de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras que forman el Congreso de la Unión. Pero también
El pueblo puede hacer esta petición de consulta ciudadana, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, y el inciso C, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determina la ley. Y será el Instituto Nacional Electoral el que verifique que efectivamente haya ese mínimo de 2% de ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores, la que está solicitando se lleve a cabo una consulta popular. Es actuación del Instituto Nacional Electoral, por tanto, sus actuaciones son impugnables ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean cómo en la base sexta de esta fracción octava se establece con toda claridad que las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como de la fracción tercera del artículo 99 de esta Constitución. ¿Por qué vía? Actualmente no hay más que el juicio electoral. Así que mediante juicio electoral se podrán impugnar los actos, resoluciones y procedimientos que haya llevado a cabo el Instituto Nacional Electoral, y siempre atendiendo a la Ley General de los Medios de Impugnación. Como no hay reglas especiales en materia probatoria, se aplican las reglas generales de la prueba electoral que hemos estado estudiando. Si no hay ninguna disposición especial, pero sí estamos no ante instituciones de derecho electoral, sino instituciones de democracia participativa. La iniciativa legislativa ciudadana, la consulta popular y, por supuesto, la revocación de mandato. En términos de la fracción novena del artículo 35 de la Constitución, es derecho de la ciudadanía participar en los procesos de revocación de mandato. Y la revocación de mandato la tiene que organizar también el Instituto Nacional Electoral, de tal suerte que la actuación del Instituto Nacional Electoral es impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí tenemos este apartado quinto. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como en la fracción tercera del artículo 99. Si veamos cómo el ámbito de competencia del tribunal se va ampliando. Si pensamos en la Ciudad de México, 20 instituciones de participación ciudadana. Todas ellas generan procedimientos y los procedimientos generan actos que no son de la satisfacción de todo mundo. Y el que se sienta agraviado tiene derecho a impugnar. La impugnación es en términos de la Ley General de la Ley General de Medios de Impugnación, y por tanto la materia probatoria se rige por todo lo que hemos estado viendo como reglas generales de la prueba en el derecho electoral.
hasta esta parte. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación? Bien, si no hay ninguna participación, continuamos. Parece que no hay participaciones. Vean cómo en todos estos temas se está remitiendo el aspecto contencioso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al final de cuentas, es el que va a resolver todas estas controversias. Es la presentación gráfica de las tres instituciones: iniciativa ciudadana de ley, consulta popular y revocación de mandato. Es lo que tenemos hasta ahora en el orden federal. Y en el orden local, cada estado, cada entidad federativa, incluida la Ciudad de México, legisla y elabora su propio catálogo de estas instituciones de participación ciudadana, con independencia de cómo le denominen. ¿Quiénes intervienen en la organización, realización y calificación de estas instituciones? Está el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el Poder Legislativo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Todas estas autoridades, todos estos órganos de autoridad participan para que se garantice el adecuado desarrollo de estas instituciones de participación ciudadana. Pero realmente, ¿qué son las instituciones de participación ciudadana? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que son estas instituciones? Anímense a hablar. Pues salvo la revocación, la revocación de mandato, ya llevamos a cabo dos actividades de consulta ciudadana: la consulta popular del 2021 de agosto y la revocación de mandato de abril del 2022. Pues ya Sí. tenemos esa experiencia de que se le preguntó si a la gente si estaba de acuerdo o no con el actuar del titular del Ejecutivo, y pues sí hubo participación, pero no se llegó a ese 40% que también se puso en la normatividad para que se hiciera vinculatorio. Y por lo que respecta a la consulta popular, pues también hubo escasa participación, no se llegó también a lo necesario para ser vinculatorio. Y pues desde mi punto de vista, también lo que se preguntó en la consulta popular no fue de trascendencia, de importancia o demás, sino fue más bien una acción mediática para posicionar ciertas actores políticos, porque pues no se va a preguntar lo que se tiene la obligación de hacer. Es cuando. Gracias, Francisco. Muy comprometedora tu participación, sí, interesante, pero es cierto, ya lo vivimos y ya vimos que no son útiles, menos eficaces. Son ejercicios, además, que no ha llevado a cabo el pueblo, que no ha sido el pueblo el que lo ha pedido. Es más, el contrasentido del movimiento de revocación de mandato. Nadie pidió la revocación de mandato. Lo que pidieron fue que continuara la democracia. Pero que yo sepa, nadie pidió revocación de mandato, con independencia de todos los resultados cuantitativos que hicieron totalmente ineficaz esa práctica o esas prácticas de participación ciudadana
en la vida política y sobre todo en la vida jurídica del país. Bien, si no hay alguna otra intervención, vamos a continuar para que vean cómo hace falta una actualización para determinar la competencia que tiene el Tribunal Electoral en la vida jurídica y política de México, porque no es solo la materia electoral. Ya vimos que incursiona o puede incursionar en cualquier materia siempre que haya una causa o una consecuencia de naturaleza electoral. Y lo leíamos en alguna de las tesis, no importa a qué ordenamiento jurídico pertenezca determinado precepto infringido, si es que esa infracción tiene consecuencias en el ámbito del derecho electoral. Si cada día hemos ido ampliando el ámbito de competencia de este tribunal. Bien. Vamos a otro tema que es muy interesante. El procedimiento o los procedimientos sancionadores en materia electoral, ordinario y especial. Aún cuando no fue finalidad del legislador, en este artículo 440 expuso la clasificación sistemática de los procedimientos electorales sancionadores. No se refirió a la ciudadanía en general, sino que se refirió a los congresos locales para decirles, las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases. Y viene la enumeración de bases. Una de las más importantes, la que está en el inciso A, clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores expeditos por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. Si el procedimiento ordinario sancionador procede en cualquier momento, dentro o fuera del procedimiento electoral. En cambio, el procedimiento especial sancionador, en principio, solo era para el procedimiento electoral, en el contexto del desarrollo del procedimiento electoral. Su etapa preparatoria, su etapa de jornada electoral y la etapa de resultados y declaraciones de validez. Sin embargo, esto ha cambiado. Ya no es como era al momento de expedirse la legislación, porque ahora se establece que todos los temas de violencia política en contra de las mujeres por razón de género deben tramitarse como procedimientos especiales sancionadores. Aquí tenemos procedimiento ordinario sancionador y procedimiento especial sancionador. El legislador, con todas letras, dijo en el párrafo 3 de este artículo 440 que estamos revisando. A ver, déjenme regresar. Las leyes electorales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases. A. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios
que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y especiales sancionadores expeditos por faltas cometidas dentro de los procesos electorales, solo dentro de los procesos electorales. Sin embargo, decíamos, si revisamos el artículo 442 bis, vamos a encontrar que en el párrafo 3 se establece que deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y esta infracción se debe de tramitar siempre como procedimiento especial sancionador. Veamos el artículo 442. Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se sustanciarán a través del procedimiento especial sancionador. Sin embargo, este tema no es exclusivo del procedimiento electoral. En cualquier momento se puede dar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y por tanto, si se tiene que tramitar por disposición legal en un procedimiento especial sancionador, esto significa que ya no es únicamente el procedimiento especial sancionador procedente dentro de un procedimiento electoral, sino que ya procede en cualquier momento, siempre que se trate de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Por otra parte, tenemos la definición de lo que debe entenderse por violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Déjenme ver nada más en dónde está esta diapositiva. Aquí está. Violencia política en contra de las mujeres en razón de género está prevista en el artículo 442 bis de la ley y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Sí? En los dos ordenamientos jurídicos lo vamos a encontrar, pero veamos lo que tenemos en el artículo 442 bis. Párrafo 1. La violencia política contra las mujeres en razón de género dentro del proceso electoral o fuera de este, si lo que decíamos, el tema de violencia política en contra de las mujeres como infracción ya no se tramita, ya no se instaura exclusivamente dentro del procedimiento electoral, sino dentro o fuera. Y así está el texto específico del artículo 442 bis. Dice, constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas. A. Obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política. B. Ocultar información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades. C. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con esta con la finalidad de impedir la participación de las mujeres. D. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro. E. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Y F.
cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. En cambio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en un momento, Daniel, por favor, es mucho más clara, más amplia, menos casuista. Veamos cómo en la fracción séptima y en la fracción octava, los dos del artículo 20 ter de esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos dan una precisión mejor. Déjenme ubicar nada más. Me está jugando una broma esta. Ya. Veamos fracción séptima y octava. Fracción séptima. Obstaculizar la campaña de modo que impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Es una situación bastante amplia que puede abarcar muchísimos supuestos. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 8. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata, basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. La fracción novena, difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Fracción 10, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Y finalmente, establece política contra las mujeres en razón, pero sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral. Y la legislación electoral ha quedado a deber. Vamos a ver en unos momentos. Adelante, Daniel. Micrófono, Daniel. En el 42, el 442 bis, el último, que será el inciso F, se me hace como un poquito como a la vez ambiguo, pero a la vez como exageradamente amplio, porque dice cualquier otra acción, ¿no? Sí. Entonces, como que, y estamos hablando de derecho administrativo sancionador, ¿no? Debe de Claro. seguir cierta, pues similar al derecho penal, ¿no? Cierto, tipo, ¿no? Tiene que haber cierta tipicidad o grado de tipicidad, pero ahí lo dejan como muy, muy abierto, muy ambiguo, porque prácticamente cualquier otra acción, ¿no? Entonces, como lo dejan muy abierto. Y otra observación es que muchas de esas leyes
muchas de esas facciones tienen como un algo que son estereotipos de género, pero en ninguna parte de la ley, en esta en particular, debido a que es una ley, digámoslo así, especial, por el aspecto sancionador administrativo, no dan una definición de a qué se refieren estereotipos de género. Entonces, me suena como que son leyes que no están bien redactadas, pensadas por el legislador, y lo dejan todo como muy amplio y ambiguo, ¿no? Y creo que eso podría promover inseguridad jurídica en las partes que están en este tipo de procedimientos. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere opinar? Porque este tema es sumamente interesante y no sé si alguna de las compañeras, alguna de las abogadas quiera decir algo. Adelante, David. Sí, bueno, definitivamente es un tema muy, pues es también delicado. Por ejemplo, independientemente del tema, se me vino a la cabeza ahorita lo del pleito de la jefa de gobierno con la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, ambas mujeres, ambas en ejercicio de sus funciones y ambas ocupando pues recursos que en ejercicio de sus funciones malamente lo están administrando mal, incluso lo que sale en televisión o salió en televisión de actos de propaganda, desacreditación y todo eso. Digo, es extraño, pero digo, entre mujeres todavía creo que sale hasta más difícil poder concretar o por así decirlo, poder acreditar ese tipo de acción de violencia de género, entre ellas, pues. Claro. A ver, ya tenemos dos temas. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Bueno, vamos a lo que decías, Daniel. El principio, adelante, José Ángel. Sí, también agregar un poquito, muchas gracias, doctor, que se ha hecho un uso desmedido de estas situaciones de materia de violencia política de género por parte de las personas electas y lo hacen exagerado a cualquier situación que no necesariamente es violencia, ya toman como bandera este tipo de machote, esta situación, y toman de manera exagerada este tipo de situaciones de violencia, cuando queda claro para los que trabajamos en los tribunales electorales que no todo es violencia, que se requiere un debido análisis contextual, un análisis de la situación, y aunque se ha venido evolucionando la línea porque antes era muy tajante en materia de protectora de mujeres, sobre todo lo que se manejó en este mismo curso de la reversión de la carga de la prueba, la consideraban de manera muy tajante. Y ahora se ha ido modulando y se ha ido construyendo una línea más moderada en ese sentido, en el sentido de que no todo acto en contra de una mujer que desempeña un cargo de elección popular es violencia política de género. Y se debe analizar, sí, desde otra perspectiva, desde otro análisis, con los denominados lentes violetas que se mencionan, pero debe cuidarse por parte de los órganos jurisdiccionales el uso de esta figura para que no se desgaste y para no rebajar y descuidar el nivel de debate público y también la piel un poquito dura que se debe tener cuando una persona, hombre o mujer, entra al campo de la política. Eso es lo que yo quería aportar en este tema de violencia política de género que se viene construyendo, que nos ha tocado subirnos a este tren Muy bien. y construirlo, construir una nueva dinámica más moderada para efecto de este tema. Muchas gracias, doctor. Gracias. Adelante, Eunice. Pues justamente hemos estado viendo, bueno, algunos criterios, de hecho tengo aquí uno a la mano, recientemente la Sala Regional Jalapa ha establecido como los lineamientos para la valoración probatoria en los casos en los que se aduzca violencia política en razón de género, porque existe la regla en la valoración probatoria de la reversión de la carga de la prueba, pero justamente en un precedente que acaba de sacar hace poco la Sala Regional Jalapa,
mencionó que si bien existe este principio de la reversión de la carga, debe de haber indicios para que se establezca de esta manera, o sea, indicios para que aplique este principio de la reversión de la carga de la prueba. Gracias, Eunice. Bien, vamos por el primer tema que planteaba Daniel, el principio de tipicidad. Porque hace muchos años, bueno, muchos a partir de hoy hacia atrás, pero pocos años en la historia de la justicia electoral, sustentamos una tesis de que al derecho administrativo sancionador le son aplicables los principios del ius punendi. Y quizá de ahí ha surgido esta idea del principio de tipicidad. Para mí, el derecho administrativo sancionador, en general, no solo el electoral, sino el derecho administrativo sancionador, está más cercano al derecho civil que al derecho penal. Por tanto, ese principio de tipicidad, en mi opinión, siguiendo la opinión de algunos otros tratadistas, no aplica en la materia administrativa sancionadora como se aplica en la materia penal. Sí, en la materia penal decimos nullum crimen sine lege. Sí, si la ley no establece el tipo penal, no se puede aplicar por analogía y ni aún por mayoría de razón. Ahí está nuestro párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución. Pero en materia administrativa sancionadora existen, lo que se denominan los tipos abiertos o tipos en blanco. Sí, de tal manera que no se cumple el principio de tipicidad como se exige y se cumple en la materia penal. ¿Por qué? Porque estamos más cercanos al derecho civil y por tanto sí podemos aplicar la analogía y aún la mayoría de razón. Sí, y justamente lo que pretende hacer el legislador ordinario con el Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral sea una computadora aplicadora de la letra de la ley, que no pueda dictar una nulidad si no está expresamente prevista en la ley, que no pueda imponer una sanción si no es para el caso literalmente previsto en la ley. Sí, no se puede de esa manera, si no se puede así. Estamos justamente al leer estos artículos viendo que cualquiera que sea la enumeración que se haga, no será suficiente, porque la realidad social nos va a dar, o la realidad social y política nos va a dar más casos de violencia política y no únicamente las que están aquí. Pero lo que decías, Daniel, no solo está en el inciso F, sino incluso desde la enumeración que tenemos en el enunciado en el párrafo 1 de este 442 bis. El legislador nos dijo: la violencia política contra las mujeres en razón de género dentro del proceso electoral o fuera de este constituye una infracción, etcétera, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas. Sí, está haciendo el legislador una enumeración enunciativa y no limitativa. Sí, estas y las demás que sean semejantes a estas. Por eso es que en el inciso F encontramos lo que muy bien advertiste, Daniel, cualquiera otra acción. ¿Cuál es esa cualquiera otra? No sabemos cuál pueda ser, siempre que lesione la dignidad
integridad o libertad de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Un tema que vimos en el caso de nulidad de la elección de integrantes de ayuntamiento en Iliatenco, Guerrero. La violencia política que se alegó ahí fueron las frases escritas por quién sabe quién, no se supo, no se demostró, que decía: las viejas no sirven para gobernar, ni una vieja más en el poder, es tiempo de hombres. Y en la propaganda de la planilla de candidatos de Movimiento Ciudadano, le dibujaron bigotes y barba a la candidata a presidenta municipal y la expresión fuera, fulanita, fuera del gobierno. Sí, estas expresiones no están precisamente en este catálogo. Sin embargo, para mí es claro que afectan la dignidad no solo de esta mujer que era la candidata, sino de las otras mujeres. Las mujeres no sirven para gobernar. Por eso les decía que para mí es mejor lo que está previsto en la ley del derecho de las mujeres de acceso a una vida libre de violencia, porque es mucho más amplia, más genérica, más abstracta. Y dentro de estos parámetros se pueden encontrar o se pueden ubicar conductas que no están en el catálogo tipificador del legislador. Me parece, por el tiempo que estamos viviendo, ojalá no tuviéramos que hablar de nada de esto, pero por el tiempo que estamos viviendo me parece que es necesario. Claro, ¿se ha abusado? Sí, como se ha abusado en términos generales de todos los medios de impugnación. Si no se abusara, no habría tantos desechamientos como hay. Y lo mismo sucede en esta materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Por eso está prevista la frivolidad como una causal de improcedencia del procedimiento sancionador especial. También del ordinario, por supuesto, pero en este momento abordamos el especial. ¿Qué es lo que tiene que hacer la víctima de esta conducta? Nos decía Eunice, en una tesis reciente, la Sala Jalapa estableció que se debe, cuando menos, presentar indicios. Sí, yo no estoy en la convicción de que en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, que haya una reversión de la carga de la prueba. No, porque ¿a quién le toca probar? Le toca probar al que afirma. Y en violencia política, quien afirma es la mujer. Afirma que fue sujeto pasivo de violencia política y nos dice en qué consiste. ¿Por qué pedimos que sea el hombre el que ataca? Porque normalmente es un hombre, aunque puede ser también una mujer. Lo dijo uno de ustedes en el caso de la demarcación territorial Cuauhtémoc, en donde la alcaldesa o la alcalde, o no sé ahora cómo se diga, tiene pleito con otra mujer que es la jefa de gobierno. Y vemos las agresiones que, por supuesto, constituyen violencia. Sí, por mucho, no me acuerdo quién dijo, por mucho que deban tener la piel menos sensible que el común de las mujeres, aún así hay violencia política. En fin, no, para mí no hay una reversión de la carga de la prueba, sino que quien tiene que demostrar
que su conducta es lícita es el al que se le imputa la conducta ilícita. Que no es tanto la mujer, y esto lo decíamos ya en alguna otra plática, porque el que comete violencia política se cuida mucho de que no haya elementos de prueba, que no haya una fotografía o una videograbación o un testigo, o en fin, procurar que esa violencia sea en privado. Cuando es en público, aun cuando sea en un local cerrado, si es público, en una sesión de cabildo, por ejemplo, pues es evidente que habrá pruebas y que la mujer víctima de esa conducta puede fácilmente aportar la prueba. Y además, aquí vamos a tener otro tema, el estándar de prueba. ¿Sí? ¿Cuánta prueba necesitamos para creerle a la mujer? Pues en principio partimos de la presunción de que lo que nos dice es cierto, pero debe aportar algunos elementos de prueba, por supuesto que sí, aun cuando sean pruebas indirectas, aun cuando solo sean pruebas indiciarias. Pero todo aquel que presenta una queja o denuncia tiene el deber de aportar elementos probatorios, por mínimos que sean. No sé si abarcamos todos los temas que habían participado o que ustedes habían planteado con sus participaciones, o si algo quedó al margen. Si algo quedó al margen, me dicen y lo comentamos. Parece que no. Bueno, vamos, de esto que estamos hablando, vamos a ver. Vamos a ver lo que se establece en materia de pruebas. El artículo 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este artículo está en la parte común al procedimiento administrativo sancionador ordinario y administrativo sancionador especial. En principio, es una norma que aplicaría a los dos procedimientos. Vamos a ver que no, pero esto lo deducimos no por la ubicación de la norma, sino por el contenido de esta normativa. Establece este artículo 461. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. Veamos cómo aquí ya corregimos el error que advertimos en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que establece son objeto de prueba los hechos controvertibles. No, no son los controvertibles. Son los hechos controvertidos. Aunque prevalece el error de que no será objeto de prueba el derecho. Ya hemos platicado y hemos fundamentado en qué supuestos el derecho es objeto de prueba. Y lo decíamos literalmente con los artículos 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es objeto de prueba los usos, la costumbre y el derecho extranjero. Y todo eso es derecho. Así que no es cierto que no es objeto de prueba el derecho. No son objeto de prueba los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. ¿De acuerdo? No son objeto de prueba los hechos notorios. ¿Por qué? Porque son notorios, porque todo mundo los conoce, todo mundo sabe en qué consisten o qué pasó. El hecho imposible. Si es imposible, ¿para qué lo probamos?
Si el hecho no puede acontecer por un impedimento natural o por un impedimento jurídico, no es necesario demostrarlo, no es necesario aportar pruebas para el hecho imposible. Tampoco los hechos que son reconocidos. Bueno, si decimos que son objeto de prueba los controvertidos, el hecho reconocido evidentemente no es controvertido y por tanto no requiere de prueba. Pero tenemos varios aciertos en este precepto, en este párrafo 1 del artículo 461. Adelante, Blanca. Doctor, una pregunta. Si Sí. no son objeto de prueba, por ejemplo, el derecho, bueno, salvo lo que usted acaba de mencionar, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en una resolución abocan esa resolución con unos lineamientos, pero posteriormente que ya hicieron la resolución se dan cuenta que esos lineamientos ya estaban derogados y había unos nuevos? Y ni tan ninguna de las partes lo advirtió, hasta después advierten que fundaron esa resolución en un lineamiento que ya dejó de estar vigente. A ver, pero ¿qué lineamientos? Ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, el lineamiento del reglamento interno de algún instituto electoral. Correcto. Sí, todavía tenemos la impugnación ante el tribunal local. Se emitió la resolución en el instituto local con fundamento en lineamientos que ya no están vigentes. Nadie se dio cuenta, sino después. Sí, se puede impugnar ante el tribunal local. Pero si en Para el tribunal empezar. local ya presentaron, por ejemplo, ya presentaron como tal esa defensa y no se han dado cuenta, y ya presentaron en el primer documento las pruebas, sino apenas se están dando cuenta, pero aún todavía no hay desahogo de pruebas. ¿Hasta en qué momento se podría hacer? Sí, es un tema nada fácil. Ajá. Acuérdense que queda todavía el medio de impugnación en contra de lo resuelto por el tribunal local. Okay. Y tendríamos el juicio de revisión o el juicio electoral, dependiendo del caso concreto. Y en ese momento se puede impugnar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fundamento es normativa derogada, normativa no vigente. Y no puede ser fundamento de un acto jurídico la normativa que ya no está vigente. Sí, cuando decimos debidamente fundado y motivado, solo puede ser fundado en normas jurídicas que están vigentes. Claro, si ya se dictó la última sentencia, si ya se agotó la última instancia y nadie se dio cuenta, pues ya estamos ante la cosa juzgada. Sí, me parece difícil que podamos llegar hasta ese nivel y de que nadie se dé cuenta que los lineamientos que fundamentaron el acto son fundamentos derogados. Ok, perfecto, doctor. Y aún así, quizá pudiéramos hacer ya no una impugnación por los plazos que han transcurrido, sino que se pudiera hacer una petición de corrección. Si ya pasó todo el tiempo, no puedo impugnar, pero ahora advierto, instituto, que tu acto está sustentado en normativa que está derogada, que ya no está vigente. Te pido que corrijas. Sí, depende del acto, si es reparable todavía o ya no. Me parece que si hubiera una corrección en un acto que se pueda corregir todavía, no habría ningún problema en hacerlo y en sustituir el acto
mal fundado y motivado por uno adecuadamente fundado y motivado. Sí, no sé en qué caso estés pensando, si eso ya se presentó en la práctica y qué fue lo que sucedió, o si no se ha presentado y es algo que propones desde un punto de vista teórico. Desde un punto de vista teórico. Perdón, Blanca, no alcancé a escuchar. Desde un punto de vista teórico, doctor. Correcto, gracias. Muy amable. Espero que lo que dije pueda ser de alguna utilidad y si se presenta un caso práctico, ojalá advierta a alguien que está mal fundamentado y en consecuencia mal motivado. Si difícilmente podemos encontrar un ejemplo en la práctica que sea así. Hiciste que me acordara el tiempo en que yo trabajé en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto recién fundada. Estoy hablando de 1976 o 1977 quizá. Había un abogado que invocaba para efectos laborales el artículo 4 de la Constitución, cuando el artículo 4 de la Constitución ya no contenía ninguna norma relacionada con el derecho del trabajo, sino el principio de igualdad jurídica de mujeres y hombres. Pero al momento de resolver su petición, corregíamos y le decíamos que ya no era el artículo 4, sino el artículo 5 de la Constitución. Sí, es difícil que participando más de uno, nadie se dé cuenta de que la normativa invocada está derogada. Pero bueno, queda ahí el tema. Para mí sería corregible en cualquier momento, en tanto no hubiera un hecho consumado de manera irreversible, de Doctor, manera irreparable. doctor, en cuanto a la jurisprudencia, cuando te quieren aplicar una jurisprudencia con una ley ya derogada, No importa. Si el contenido de la norma es el mismo, la tesis de jurisprudencia se puede aplicar. Pero hay que explicar que la nueva norma reitera el contenido de la norma que fue derogada. y cuando no lo reitera, Entonces ya no se puede aplicar. ok. Sí, porque ya no existe la norma que fue interpretada en la tesis de jurisprudencia. Sí, veamos varios de nuestras tesis de jurisprudencia en función de la nueva ley de medios de impugnación que reitera el texto de muchos artículos de la llamada abrogada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sí, si el contenido sigue siendo el mismo, la jurisprudencia se puede seguir aplicando. Okay. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con el tema que tenemos con el artículo 461. Establece el nuevo texto. Tanto la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral, acuérdense que con esta reforma, la Dirección Ejecutiva absorbe las funciones que tenía la unidad de lo contencioso electoral y ahora tiene que cumplir esta doble misión. Tanto la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral como el Consejo General podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por el quejoso. Sí, esto corresponde tanto al texto del Código Federal de Procedimientos Civiles como a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya habíamos visto una tesis similar. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido invocados por ninguna de las partes. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba,
siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio. Sí, esta nueva disposición tiene varios aspectos de derecho probatorio. Primero, veamos el tema, procedimiento de investigación. Sí, es la autoridad la que tiene que allegarse pruebas al procedimiento para poder resolver. No solo tiene el quejoso o denunciante la carga de la prueba, no solo tiene el denunciado la carga de la prueba, sino que el procedimiento administrativo sancionador implica una función de investigación. Tiene la autoridad investigadora que investigar los hechos y en esta investigación puede encontrar nuevos posibles responsables, nuevas posibles conductas, nuevos hechos que estén vinculados con lo denunciado. Y entonces la autoridad tiene que ampliar esa denuncia y esa investigación a todos los involucrados. A todos los tiene que llamar para poder llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos que motivaron la denuncia. Por otra parte, cuando hablamos de valoración de la prueba, hablamos del principio de contradictorio, que las partes tienen derecho de impugnar las pruebas ofrecidas por su contraparte. No son idóneas, no son lícitas, no son lo que resulte del análisis que hagamos de las pruebas que ha ofrecido la contraparte. El derecho de contradictorio o el derecho de contradicción es el derecho de controvertir, de impugnar las pruebas ofrecidas por la contraparte. Si el testigo no es idóneo, no es idóneo porque no estuvo presente en el lugar de los hechos. Alguien le platicó y viene a repetir lo que le platicaron. En fin, insisto, en cada caso habrá que analizar con cuidado las pruebas ofrecidas para poder determinar si son impugnables o no impugnables. O incluso si son favorables para la parte contra la cual se quieren ofrecer. Y entonces la contraparte del oferente de la prueba normalmente dice, hago mía la prueba presentada por mi contraparte. ¿Por qué? Porque me favorece, porque da sustento a mi pretensión o a mi defensa. Por otra parte, esta limitante, siempre que no signifique la posibilidad de demorar el proceso o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio. Sí, habrá que tener mucho cuidado siempre. Sí, ¿por qué en ejercicio del derecho de contradictorio se va a destruir u ocultar la prueba? La prueba ya obra en el expediente. De acuerdo al principio de adquisición de la prueba es del tribunal y para el tribunal, de tal manera que el tribunal debe cuidar esas pruebas. Ahora se ha vuelto moda hablar de la cadena de custodia. Sí, la cadena de custodia de las pruebas, para que las pruebas estén inmaculadas, que no sean manipuladas, que no sean, al manipular, las podemos pervertir. ¿Sí, no? Acuérdense que cuando hablamos de principios de la prueba, hablamos de la lealtad de la prueba o de la lealtad probatoria, de la honestidad probatoria, de no alterar las pruebas, que las pruebas sirvan para acreditar la verdad y no fabricar pruebas para poder demostrar que es falso
lo que aseveró la contraparte. Y esto debemos de cuidar siempre, que se trabaje de manera acelerada, rápida. ¿Para qué? Para no demorar la resolución del caso concreto. No es proceso, es procedimiento. Esa es su denominación, procedimiento administrativo sancionador, con independencia de que sea ordinario o especial. Sí, no se trata de demorar el proceso, sino la resolución del procedimiento. Pero si hemos de demorar de manera razonable, no importa, lo más importante es desahogar esa contradicción que puedan tener las partes respecto de las pruebas de su contraparte. Si tratemos de cuidar siempre el procedimiento para poder agotarlo, de manera plena, respetando las reglas del debido proceso. Sí, y no me equivoco en este sentido, porque estamos hablando de procedimiento, pero de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, las reglas del debido proceso son aplicables a los procedimientos seguidos a manera de juicio. Y aquí es lo que sucede. Hay un denunciante, hay un denunciado y existe una autoridad que va a resolver como tercero imparcial esta controversia, este conflicto de intereses. Bien, en el párrafo siguiente, las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas. Vean lo que decía Eunice, me parece, con relación a la tesis de la Sala Jalapa. Sí, que debe haber cuando menos indicios. Esta es la carga que tiene tanto el denunciante como el denunciado. En su escrito de comparecencia, en el primer escrito de comparecencia, como denunciante o como denunciado, deben ofrecer las pruebas vinculadas con los hechos. Si tienen que decir, ofrezco estas pruebas que se relaciona, o esta prueba que se relaciona con tal hecho, pero además el argumento probatorio. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas. Aquí está la prueba argumento, la prueba medio y la prueba procedimiento. ¿Cuándo debo ofrecer las pruebas y en dónde? En el primer escrito de comparecencia. ¿Cómo? Vinculando la prueba con los hechos narrados en ese escrito. Y además, expresando las razones por las que considero que estas pruebas acreditarán la veracidad de tales afirmaciones. De las afirmaciones contenidas en mi escrito o de las afirmaciones contenidas en el escrito de mi contraparte, de mi contrario. Las pruebas que se pueden ofrecer nos pasa lo mismo que en la Ley General del Sistema de los Medios de Prueba en materia electoral. Se enumeran las documentales públicas, las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable. Vean aquí la precisión, pericial contable, presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones. Pero les decía lo mismo que en la ley
de medios de impugnación. También es admisible la confesional y la testimonial. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Sí, es repetición de lo que ya vimos en la ley de medios de impugnación. 5. La autoridad que substancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sí, estamos copiando el sistema probatorio de la ley procesal, con el error de hablar de desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales. Si es la dirección ejecutiva y de lo contencioso electoral la que va a llevar a cabo este procedimiento y estas diligencias, no pueden ser reconocimientos judiciales o inspecciones judiciales, sino que son reconocimientos o inspecciones administrativas, como diligencias probatorias. Es la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral la que va a llevar a cabo la tramitación, no es substanciación, la tramitación del procedimiento en su fase de investigación. Párrafo 6. El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción, ¿no? En el procedimiento administrativo sancionador no hay instrucción, no es proceso, es procedimiento. Entonces es en la etapa de investigación de los hechos, motivo de la denuncia, porque también decimos con mucha frecuencia los hechos denunciados. No se denuncian los hechos, se denuncia a uno o más sujetos de derecho por determinados hechos, y los hechos son objeto de investigación. Así que será el quejoso o denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes de que se dé por concluida la etapa de investigación. 7. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado según corresponda para que en el plazo de 5 días manifieste lo que a su derecho convenga. Imagínense nada más. Solo se pueden ofrecer supervenientes hasta antes de que concluya el periodo de investigación. Pero si es oportuna, entre comillas, la prueba superveniente, se dará vista a la contraparte para que tenga 5 días para manifestar lo que a su derecho convenga. Son muchos días para desahogar esta vista. Los plazos comunes que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no existe un plazo específico, es de 3 días. Y sin embargo, aquí nos vamos a 5 días. Me parece que habría que revisar también esta situación, porque para poder hacer manifestaciones respecto de una prueba o de muchas pruebas supervenientes, no es necesario tanto tiempo. A menos de que, como nos pasó en la elección de 2006, nos lleven 2 o 3 toneladas de pruebas, porque entonces sí, quizás 5 días no sea suficiente. El párrafo 8. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral o el Consejo General podrán admitir aquellas pruebas que, habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento
y que hayan sido solicitadas a las instancias correspondientes no se hubiesen aportado antes de la aprobación del proyecto de resolución y se aporten hasta 24 horas antes del inicio de la sesión respectiva. El Consejo General apercibirá a las autoridades en caso de que éstas no atiendan en tiempo y forma el requerimiento de las pruebas. Vean nada más, para pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción en términos de este artículo. En cambio, para las pruebas que no fueron aportadas porque no estaban a disposición del oferente de la prueba, se pueden aportar hasta dentro del plazo de 24 horas antes de que inicie la sesión del Consejo General para resolver el caso concreto. Y además, ¿por qué dentro de las 24 horas? ¿Y por qué no en cualquier momento antes de que inicie la sesión de resolución del Consejo General? Con independencia de que con toda oportunidad, si las pruebas fueron ofrecidas, el oferente dijo las solicité oportunamente y no me han sido entregadas, te solicito, instituto, que las requieras. En ese momento debió haber requerido el instituto y no esperar hasta las 24 horas antes de iniciar la sesión de resolución para decirle a quien tenga las pruebas, oye, te ordeno que las mandes y te apercibo con aplicarle alguna medida de apremio si no las envías de inmediato. No, todo esto debió haberse hecho en su oportunidad, desde el momento en que se recibió la denuncia o desde el momento en que se recibió la comparecencia del denunciado y dijo, ofrezco estas pruebas que ya pedí y no me han sido entregadas. El párrafo 9. El Consejo General podrá admitir aquellos elementos probatorios que, habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación, no se hubiesen recibido sino hasta 24 horas antes de la sesión respectiva. El mismo comentario. Y vean qué es lo que pasa si tenemos pruebas supervenientes o si las pruebas ofrecidas a tiempo no son entregadas, sino hasta dentro de este plazo de 24 horas previo al inicio de la sesión del Consejo General. Establece el legislador, en estos casos el Consejo General ordenará la devolución del expediente a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral para efectos del párrafo 1 del artículo 468 de esta ley. Es decir, para elaborar un nuevo proyecto de resolución. En fin, ¿algún comentario, alguna pregunta, duda u observación? Esta no tiene nada. Nada más en el procedimiento especial sancionador. Todo ese catálogo de pruebas que vimos que está en la parte común a los dos procedimientos especiales sancionadores, en realidad solo es aplicable al procedimiento sancionador electoral ordinario, no al procedimiento sancionador especial, porque en términos del artículo 472 de la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el procedimiento especial sancionador solo serán admitidas las pruebas documental y la técnica. Nada más. Todo lo demás que vimos solo es aplicable al ordinario sancionador, no obstante que esté previsto en el capítulo común a ambos procedimientos sancionadores en materia electoral. ¿Algún comentario, alguna duda, pregunta, observación, lo que quieran decir?
¿No? Bueno, si no hay intervenciones, rápidamente vean la tesis de jurisprudencia 16/2011 con el rubro procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. Sí, esto que nos decían, lo que nos decía creo que Eunice de la tesis de la Sala Jalapa en materia de violencia política en contra de las mujeres. Ya la tenemos ahí en la tesis de jurisprudencia 16/2011. La parte fundamental nos dice: en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos políticos o funcionarios que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral deben estar sustentadas en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio. Cuando menos indicios de prueba. Está en esa tesis de jurisprudencia 16/2011. Y lo mismo la tesis de jurisprudencia 12/2010. Carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. Y la tesis de jurisprudencia 22/2013. Procedimiento administrativo sancionador. La autoridad administrativa electoral debe recabar las pruebas legalmente previstas para su resolución. Decíamos, el procedimiento sancionador electoral es un procedimiento de denuncia e investigación a cargo de la autoridad. Por tanto, la autoridad investigadora debe allegarse de estas pruebas para poder resolver lo que en derecho corresponda. Tesis de jurisprudencia 22/2013. Bueno, esta ya la habíamos mencionado. Como podrán advertir, este es un documento de trabajo todavía no concluido, que me faltan varias cosas que debo agregar para el desahogo total del tema. Bien, si con esto damos por concluida esta parte, y si tienen preguntas, comentarios, dudas, adelante, les escucho. Nos queda poco tiempo, son las 6:54. ¿No? Bien, si no hay comentarios, si no hay intervenciones, les agradezco mucho su atención. Es viernes, que tengan un feliz fin de semana y nos veremos en la próxima semana. Vamos a estudiar el tema de la prueba ilícita. Sí, lunes, martes y miércoles, prueba ilícita. Y lo mismo esto lo van a encontrar en los libros que he estado citando, en especial para mí el de Davis Echandía, pero cualquiera de los que hemos citado es útil para estudiar este tema. Nos veremos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Gracias por su atención. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen fin. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Buenas noches. Buenas